días, profesor. Ya, hoy lo que les vamos a exponer ya, con mi grupo es sobre el libro Periodización del entrenamiento deportivo por Tudor Bompa. Ya, nos vamos a centrar en lo que es el capítulo 2, respuesta de la musculatura al entrenamiento de la fuerza. Ya, como introducción, ya, en esta presentación expondremos de manera sencilla lo que son las bases científicas del entrenamiento de la fuerza. Cuanto mejor se conozca la ciencia del entrenamiento y la forma de aplicarla, mejores serán los resultados de la fuerza y el rendimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay muchos entrenadores y entrenados que no leen, no se culturizan, ¿ya? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque los libros o los papers tienen muchas palabras complicadas, mucho dialecto más, como más científico. Entonces, para evitarse todo ese problema, lo único que hacen prácticamente es guiarse por lo que les enseñan a ellos. ¿Ya? Entonces está mal, tienen que culturizarse más todavía. ¿Ya? Una vez que demos a conocer la teoría de la contracción muscular y el deslizamiento de los filamentos, entenderán por qué la velocidad de contracción está relacionada con la carga y por qué se despliega más fuerza al comienzo que al término, ¿ya? De la contracción. Y también hablaremos sobre los tipos de fibras musculares, ya la de contracción rápida, lenta, características, ya, color, etc. La adaptación muscular y su dependencia ya, de la carga. Ya, para comenzar veremos lo que es un poco el cuerpo humano, la composición. Ya. Está compuesto, bueno, la estructura del cuerpo, ya lo que es el esqueleto óseo, ya. Está compuesto por articulaciones, ¿ya? Que es una articulación, la unión de dos o más huesos, ¿ya? Una articulación. Después, y estas se mantienen unidas fuertemente a unas bandas que son llamadas ligamentos, ¿ya? Para que la articulación no se salga ahí del lugar que corresponde, ¿ya? Y la armazón ósea, ¿ya? Está cubierta por lo que son los músculos, ¿ya? Los músculos son aproximadamente 656, ¿ya? Que estos componen el 40% del peso total del cuerpo aproximadamente, ¿ya? Y a su vez por los tendones, ya que los tendones son unen el músculo a los huesos, ya en los extremos, ¿ya? En los extremos de los músculos, ¿ya? Y es donde se produce la mayor tensión, ¿ya? Después pasamos a lo que es la inervación de los músculos, ya que esto lo vamos a dividir en nervios motores y nervios sensoriales, ya que los nervios motores participan en los movimientos enviando impulsos desde el sistema nervioso central hacia las fibras musculares, ya, y los nervios sensoriales es al revés, ya, envían información hacia el sistema nervioso central. Puede ser el dolor o no sé, la orientación corporal, puede ser un ejemplo, ya. Pasamos a lo que es la estructura de la célula muscular, ¿ya? Acá, en este pequeño esquema que puse, ¿ya? De la parte más pequeña, más microscópica, tenemos lo que son las fibras musculares, ¿ya? Estas fibras musculares se agrupan, ¿ya? Se agrupan en haces, llamados fascículos, ¿ya? Y el fascículo vendría siendo como un cordón de muchas fibras musculares, ¿ya? Y esta está recubierta por una vaina que se llama llamada perimiso, ¿ya? Perimiso. ¿Ya? Ya. Y cada una de estas fibras, ¿ya? Contienen enlaces de proteína, ¿ya? Enlaces de proteína llamadas miofibrillas, que mantienen las unidades contráctiles llamadas sarcómeros. Ya, pasamos al otro tema, que es la teoría de los filamentos deslizantes, ¿ya? Acá estamos dentro de lo que es un sarcómero, ¿ya? Un sarcómero. Acá vendría siendo un sarcómero o un músculo relajado, ¿ya? Y este está contraído, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere lo que es la teoría de los filamentos deslizantes? Acá el filamento más grueso, ¿ya? Vendría siendo lo que es la miosina, y el más delgado, que es el rojo, vendría siendo lo que es la actina, ¿ya? Y esos pequeños puentes que se ven son los puentes que son de la miosina hacia la actina, ¿ya? Entonces ahí es donde se libera, donde pasa la reacción química, ¿ya? Para que se produzca lo que es la contracción. Entonces,
tenemos músculo relajado, más abajo contraído. ¿Ya? Aquí es cuando se producen los filamentos deslizantes. ¿Por qué? Una vez que el sistema nervioso central emite una señal, ¿ya? Hacia las fibras musculares, ¿ya? Esta llega hacia la miocina, ¿ya? Y la miocina, a través de los puentes, ¿ya? Se libera, se produce una liberación de energía, ¿ya? Y esa liberación de energía, ¿qué hace? Contrae lo que son los puentes y atrae lo que es la actina hacia el centro. Entonces ahí es donde se nota la diferencia entre el músculo, lo que es relajado y contraído, ¿ya? Entonces acá está relajado, ¿cierto? Los filamentos están más abiertos, los filamentos de la actina, y acá contraído, ¿cierto? Se llega más al centro. Para entenderlo más gráficamente, acá tenemos un monito, donde el monito representa lo que es la miocina, y lo que son los extremos, la actina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este monito cuando se libera la energía? Lo atrae hacia adentro. Entonces, eso es lo mismo que sucede acá, con la actina, ¿ya? Ya, la unidad motora. Todo nervio motor que entra en un músculo puede inervar una o varias miles de fibras musculares, ¿ya? Ese nervio motor, junto con la fibra muscular efectiva, se denomina unidad motora, ¿ya? ¿Qué podemos decir también de la unidad motora? Que la fuerza muscular depende del número de unidades motoras reclutadas durante una contracción. Cuanto más fibras musculares, cuanto más fibras hay por unidad motora, más alto será el desarrollo de la fuerza, ¿ya? Y por último, tenemos lo que son los tipos de fibras musculares, ¿ya? ¿Qué podemos decir? Aunque todas las unidades motoras se comportan de forma semejante, no todas las fibras musculares lo hacen, ¿ya? Algunas están fisiológicamente mejor preparadas para trabajar en condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, mientras que otras trabajan mejor en condiciones aeróbicas, ¿ya? O sea, con presencia de oxígeno. ¿Ya? Acá tenemos un esquema con las diferencias entre cada condición, ¿ya? De contracción rápida, ya tenemos que son las anaeróbicas, ¿ya? Que son de tipo 2, ¿ya? Que son blancas, como dije, anaeróbicas, para la redundancia, sin presencia de oxígeno. Estas se fatigan rápidamente, ¿ya? Son muy fatigables. Grandes células nerviosas inervan de 300 a más de 500 fibras musculares, ¿ya? O sea, son grandes, son abundantes. Y desarrollan contracciones cortas y forzadas. Algunas características, velocidad y potencia, podríamos poner un ejemplo, sprint, ¿ya? Los velocistas, todos los atletas de velocidades cortas, ¿ya? Y se reclutan solo en el trabajo de alta intensidad, ¿ya? De alta intensidad, o sea, de trabajos cortos, ¿ya? Y tenemos los de contracción lenta, ¿ya? Que esto es con presencia de oxígeno, ¿ya? De tipos 1, son de color rojo y son aeróbicas, ¿ya? Esta parte son aeróbicas, ¿ya? Estas se fatigan lentamente, ¿ya? O sea, podemos estar trabajando, no sé, mucho rato y aún así no se van a fatigar, ¿ya? Tenemos lo que son las células nerviosas más pequeñas, inervan solo de 10 a 180 fibras musculares, o sea, son en tamaño más reducido, ¿ya? Desarrollan contracciones largas y continuas, ¿ya? Son resistentes, ¿ya? Al contrario de lo que son la rápida expresión de velocidad y potencia, estas son resistentes. Entonces, ¿qué deporte podríamos colocar como ejemplo? Un maratonista, no sé, algún deporte de larga duración, triatlón, quizás, no sé, algo que se me ocurra, ¿ya? Y se reclutan durante el trabajo de media y baja intensidad. O sea que si yo estoy haciendo, por ejemplo, una carrera de 100 metros, no lo voy a hacer, no voy a conseguir reclutar esas fibras, ¿ya? Tendría que ser un trabajo no sé, de más de 2.000 metros, 3.000 metros quizás, ¿ya? Más incluso, 5.000 metros podría ser, ¿ya? Ahí podría estar reclutando lo que son la de contracción lenta, y de acuerdo a la intensidad que yo obviamente trabaje, ¿ya? Ahora lo voy a dejar con mi compañero Bastián, que él va a continuar con la presentación. Bueno, para dar continuidad a lo que presentaba mi compañero Fabián, yo voy a hablar sobre tres cosas hoy: la contracción muscular, la forma en que trabajan los músculos y los tipos de contracción que existen. ¿Ya? Bueno, la contracción muscular, ¿qué es?
es un armazón ósea del cuerpo que se constituye mediante una estructura de huesos que se unen entre sí en las articulaciones mediante ligamentos. Bueno, los músculos que cruzan estas articulaciones proporcionan fuerza para realizar los movimientos corporales. ¿Ya? La forma en que trabajan los músculos. Los músculos no se contraen con independencia, sino que se desarrollan en torno a una articulación que son producidas por varios músculos. Cada uno cumple con un papel distinto. Tenemos los músculos agonistas, sinergistas, que son los que cooperan para generar el movimiento, y los músculos antagonistas, que realizan la oposición a lo que vendría siendo el músculo agonista. Bueno, durante el movimiento, ¿ya? Por ejemplo, durante la flexión de bíceps, el agonista vendría siendo el músculo bíceps y el músculo tríceps vendría siendo el antagonista, que vendría siendo el que se debe relajar para poder facilitar la flexión. Luego tenemos los músculos estabilizadores, que por lo general suelen ser músculos más pequeños que se contraen isométricamente. ¿Cuál es la función de esto? Anclar el hueso de modo que los motores primarios cuenten con una base desde el cual poder ejercer su tracción o fuerza. ¿Ya? Por eso son estabilizadores. Luego tenemos lo que vendrían siendo los tipos de contracciones musculares. Estas son obviamente responsables de lo que vendría siendo la contracción y de la relajación. Tenemos tres tipos de contracciones: isotónica, isométrica y isocinética. Bueno, la isotónica son los que mantienen la tensión constante en el músculo a medida que cambia de longitud. Por ejemplo, cuando flexionamos el brazo, el bíceps realiza una contracción isotónica concéntrica, ¿ya? Luego tenemos la que vendría siendo la segunda, que vendría siendo las isométricas, que son las que durante la contracción del músculo no cambian notablemente su longitud, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos sujetando una mesa pesada que mantenemos en el aire, ni baja ni sube, eso vendría siendo un tipo de contracción isométrica. Ya otra podría ser una que es súper conocida, que vendría siendo la plancha como ejercicio. Ya como tercera y última tenemos la isocinética, que son las que mantienen la velocidad del movimiento controlada, ya lo que permite una contracción máxima con la velocidad constante en toda la gama del movimiento. Por ejemplo, cuando estamos haciendo bicicleta estática, máquina de remo, natación. Bueno, los dejaré con mi compañero Pablo. Tipos de fuerza y su importancia en el entrenamiento. El entrenamiento de fuerza comprende distintos tipos, cada uno con una cierta significancia en algunos deportes o deportistas. Los tipos de fuerza que hoy veremos son la fuerza general, la fuerza específica y la fuerza máxima. La fuerza general es la base de todo programa de entrenamiento de la fuerza y debe ser el único objetivo durante la adaptación anatómica. Un bajo nivel de fuerza podría limitar el progreso y volver el cuerpo del deportista vulnerable a lesiones, ¿ya? Se trabaja la fuerza general tanto de miembro superior como también de miembro inferior. La fuerza específica es aquella que posee los músculos que generan los movimientos de un deporte seleccionado o específico, principalmente los motores primarios. Este tipo de fuerza se debe desarrollar al máximo e incorporarse de manera progresiva hacia el final de la fase preparatoria. La fuerza máxima es la mayor fuerza que el sistema neuromuscular puede desarrollar durante una contracción. Es conocida como un RM o una repetición máxima. Tipos de adaptación. El trabajo sistemático de la fuerza provoca ciertos cambios estructurales y fisiológicos o adaptación en el cuerpo. Uno de los signos más visibles es el aumento del tamaño de los músculos. Dicho tamaño está dado por la hipertrofia, la cual puede ser a corto plazo o constante. La hipertrofia a corto plazo, esta dura solo unas pocas horas y es el resultado del efecto bombeo típico del culturismo. Por ejemplo, después de una sesión de entrenamiento en un gimnasio con cargas elevadas, repeticiones también elevadas. La hipertrofia crónica o constante es el resultado
de cambios estructurales a nivel muscular y se produce por un aumento del número de los filamentos musculares. El entrenamiento tiene como propósito someter al cuerpo a tensiones para que se produzcan adaptaciones y no daños. Los tipos de adaptaciones que veremos son la adaptación anatómica, la adaptación del sistema nervioso y la adaptación de la coordinación neuromuscular. La adaptación anatómica cumple un rol importante en el desarrollo del deportista. Será en esta adaptación donde los huesos y músculos tendrán un estímulo sobre su longitud y perímetro, haciéndolos más fuertes y resistentes para que en un futuro puedan soportar cargas de trabajo ya más elevadas. La adaptación del sistema nervioso. El aumento de la fuerza muscular también puede explicarse mediante cambios en el patrón de reclutamiento de unidades motoras y en la sincronización de estas. Las unidades motoras están controladas por células nerviosas llamadas neuronas que pueden producir impulsos nerviosos estimulantes o inhibidores. La estimulación inicia la contracción de una unidad motora. Por otra parte, la inhibición impide a los músculos a ejercer más fuerza de lo tolerable. El resultado de la fuerza de una contracción depende de la cantidad de unidades motoras que se contraigan y cuántas se inhiben. La adaptación de la coordinación neuromuscular. La coordinación de los patrones de movimiento de fuerza tarda un tiempo en desarrollar y es una de las funciones del aprendizaje. Esta coordinación de secuencias específicas se logra después de un periodo largo de entrenamiento y de muchas repeticiones continuas. La razón por la cual se produce la fuerza sin hipertrofia muscular se llama adaptación neuronal, que no es sino un aumento de la coordinación nerviosa de los músculos implicados. Por ejemplo, un grupo de músculos muy coordinados consume menos energía y es más eficiente durante una contracción. Y eso se traduce en el tiempo en un mayor rendimiento del deportista. En conclusión, la respuesta del organismo al entrenamiento de la fuerza está dado según la cantidad de unidades motoras reclutadas en una contracción y el número de fibras musculares de una unidad motora, siendo el músculo esquelético responsable de dicha contracción en respuesta de un estímulo externo. En un entrenamiento sistemático de la fuerza, en el tiempo, provocará cambios estructurales y fisiológicos en él, adaptándose a las demandas exigidas por el volumen, por la frecuencia e intensidad de las cargas. El cuerpo se enfrentará a una demanda superior a lo acostumbrado, lo cual hará que el sistema nervioso se adapte, se genere una coordinación neuromuscular y en el tiempo se volverá más fuerte.